Ayer escuchaba a alguien que se supone que tiene buena información, naturalmente yo no la soy, yo no soy esa persona. No te tires abajo. No, sí, pero seguro. que tiene buena información porque tiene llegada al gobierno. Ay, vos A tenés. eso me refería. Tiene llegada a las primeras líneas del gobierno nacional, porque ahora todo el mundo está esperando, ya pasó lo de Toto Caputo, un escándalo, dicen renunció muchos. Ayer no vengo un día y me renuncia Caputo. Sí, tremendo, Mati, me parece que fue por eso igual, ¿eh? Exactamente. Para que golpee menos. El mejor equipo de los últimos 50 años tenía al Messi de la Champions League, dijo Marcos Peña, pero resulta que ayer nos enteramos, porque nos lo dijo Macri desde Estados Unidos, que Toto Caputo no tenía vocación para estar ahí, así que por eso se fue. Y por si quedaban dudas de que alguien lo había removido de ese lugar, o sea que el tipo no se había ido por cuestiones estrictamente personales, como suele decir, ayer lo decíamos, repasando las explicaciones que dio el propio Caputo, esto de poner renuncio por cuestiones particulares o personales o algo por el estilo, claramente son formalismos, cuando lo que no se quiere hacer es reconocer públicamente que hay algunas diferencias que hicieron que finalmente se precipitara la salida de Caputo. Pueden haber sido Banco cuestiones Central. personales. Personalmente no podía solucionar el quilombo que armaron, ¿no? También, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, puede haber ocurrido algo por el estilo. La verdad es que la sensación que uno tiene es, primero, que lo que se viene va a ser peor, porque lo que hoy va a anunciar el gobierno es otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué se les ocurre que va a anunciar el gobierno? ¿O más plata? Nuevo pedido. Tiene dos opciones, hasta ahora no hay certezas, hay mucha especulación. Los diarios el fin de semana dijeron, y yo replicaba algo de eso el lunes, que el gobierno iba a pedir 20.000 millones de dólares más para sostener la economía en la República Argentina, que en realidad no es sostener la economía nuestra, la diaria, la de acá adentro, la doméstica, es para pagarle la deuda que ha generado este gobierno a quienes les fuimos a pedir plata originalmente. Para eso viene la plata del fondo. ¿Ustedes se creen que la plata del fondo viene para arreglar la ruta 36, que está un poco rota, o para dinamizar un poco la economía? El fondo presta plata para garantizar a los acreedores de la Argentina que se les va a pagar la deuda, porque había mucho riesgo de que la Argentina entrara en default. Entonces, vamos a ver el nivel de anuncio que hace el gobierno. Pueden ocurrir dos cosas. La primera es que efectivamente, como se especuló el fin de semana, la Argentina firme otro acuerdo con el fondo en donde vengan, además de los 50.000 millones de dólares que ya acordaron en su momento, otros 20.000 millones más, o donde vengan otros 3.000 o 5.000 millones más, como también trascendió. O puede ser que se firme con el fondo que van a seguir siendo los mismos 50.000 millones de dólares más, solo que los van a anticipar. Claro. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en realidad el acuerdo original del Fondo Monetario Internacional, que la Argentina incumplió 2 meses después de haberlo firmado, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando la Argentina en su momento firmó el acuerdo con el fondo, le dijo, señores del fondo, nosotros vamos a tener una inflación no mayor al 32%. Hoy cualquiera especula con la posibilidad incluso de que la inflación llegue al 47%. Y además, en su momento el fondo le dijo, y de ahí una de las broncas con el Toto Caputo, no utilice la que nosotros te damos para timbiar adentro y controlar el precio del dólar. Y lo primero que hizo Caputo es utilizar casi la mayoría de los primeros 15.000 millones de dólares que envió el bolso, el fondo justamente para contener el precio del dólar, y encima ni siquiera logró contenerlo mucho que digamos, ¿no? Porque el Toto Caputo agarró el Banco Central con un dólar a 28 y se fue con un dólar a casi 40, ¿no? Claro. Y en el medio dilapidó 15.000 millones de dólares. Justo, fíjate vos la cuenta, mirá, el fondo mandó el primer desembolso de 15.000 millones de dólares, le dijo a Macri, escuchame, esta plata Cuidala, es para garantizar que le vas a pagar a los que te le prestaron. Cuidala, no seas boludo, como cuando tu vieja te daba plata de chiquito. Guardala bien en la alcancía. Claro, guardala bien. Guardala en Una la alcancía, tamaño es provincia, para alejar... Es para alejar en algún punto, digamos, cualquier riesgo de default de la deuda pública argentina, que, insisto, se ha incrementado y mucho durante este año. No la gastes de otra manera, mucho menos para contener el precio del dólar. ¿Por qué? Porque al fondo, al fin y al cabo, también lo seduce un poco el hecho de que el dólar cueste lo que tenga que costar. Si vale 50 mangos el dólar, el fondo está más tranquilo. ¿Por qué? Porque el principal objetivo del Fondo Monetario, por eso insiste tanto este gobierno cada vez que habla de Duhovne en esto de acelerar la convergencia
hacia el déficit cero es justamente bajar el déficit primario, bajar el déficit, es decir, bajarle el costo a la Argentina medido en pesos. ¿Y de qué manera le bajás el costo a la Argentina medido en pesos? Con una devaluación. Entonces, la devaluación te hace el ajuste que quiere el fondo. Por eso al fondo no le preocupa que el dólar se vaya a 62. Claro. Al gobierno le tiene que preocupar un poco. Imagínate lo que es un dólar a 62. Ahora agarrate Catalina, porque la verdad es que la sensación que uno tiene es, si lo echaron a Toto Caputo, y no estoy hablando nada bien de Toto Caputo, nada más que por eso, ojo, si lo echaron a Toto Caputo, o a Luis Caputo, o al Messi de la economía, entre otras cosas porque desolló al fondo y se dilapidó los 15.000 millones de dólares que le prestó el Banco Central para contener el precio del dólar, imagínate lo que va a hacer este muchacho, que ya ni siquiera me acuerdo el apellido, cuando llega al Banco Central, puesto directamente por el Fondo Monetario Internacional desde los Estados Unidos. Es hincha de Boca, Albi, como todos los dirigentes de este gobierno. Lo primero que va a hacer, Lo de menos. sí, lo primero que va a hacer es dejar de timbiar. Guido Sanleris. Sanleris. Lo primero que va a hacer es dejar de timbiar la guita que va a traer la Argentina del fondo para contener el precio del dólar. Acuérdense de este dato. ¿Qué día es hoy? Miércoles 26. Bueno, miércoles 26 de septiembre. Sí. El gobierno puso en el proyecto de presupuesto que el dólar en la Argentina iba a estar promediando 40,20 más o menos en diciembre de 2019. En el presupuesto que por estas horas discute el Congreso de la Nación, el gobierno puso que el dólar iba a promediar en la Argentina del año próximo 40,20. Bueno, registren este dato. Ayer cerró a 38,88 más o menos. Vamos a ver a cuánto cierra el dólar dentro de una semana, 10 días o 15 días o el mes que viene. Es muy probable que la cotización del dólar sea mucho mayor, justamente entre otras cosas porque está claro que el FMI ahora se garantizó que no van a rifar la guita que le va a prestar a la Argentina para tratar de contener el precio del dólar, y si el dólar se tiene que disparar, pues entonces que se dispare. Claro. Es así. Insisto, muchachos, se viene una situación complicada en materia económica en la Argentina, primero porque el Fondo Monetario le va a prestar más plata a la Argentina o le va a adelantar plata que tenía previsto desembolsar de esos 50 millones de dólares o 50.000 millones de dólares entre 2020 y 2021, con lo cual el próximo gobierno ni siquiera va a tener un colchón. Estos muchachos se van a ir con una deuda descomunal en la Argentina, una herencia grosa en serio, y los que vengan ni siquiera van a tener un colchón, porque en el mejor de los casos siempre es todo peor, ¿no? En el mejor de los casos el fondo le va a dar más plata a la Argentina, con lo cual todos nosotros vamos a deber más guita afuera. Y en el peor de los casos le va a dar la misma plata, pero va a dejar sin colchón al próximo gobierno, porque lo que va a hacer es adelantar lo que tenía previsto mandarle a la Argentina entre 2020 y 2021, es decir, al próximo gobierno, y dárselo a Mauricio Macri. Sí. Con lo cual la situación financiera y económica en la Argentina es complicada, y el Fondo Monetario no hace ese tipo de gestos gratis. Lo hace sobre la base de garantizarse que los ajustes van a ser en serio en la economía argentina. Muchachos, si ustedes creyeron hasta ahora que se había ajustado, bueno, aguantame una semanita más y en todo caso vamos a discutir cuáles son las medidas que surgen de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sobre todo porque además el flamante titular del Banco Central ya anticipó que su principal objetivo es bajar la inflación. Sí. Yo siempre lo aclaro, no soy economista. Claro. Yo siempre lo aclaro, no soy economista, porque del otro lado seguramente debe haber economistas y no quiero faltarles el respeto. Ahora, hasta donde yo sé, el Banco Central no puede aplicar un plan de precios cuidados, ¿no? Y no. Hasta donde yo sé, el Banco Central no puede ir a golpearle a Mastellones, ya que estábamos hablando de la industria alimentaria, y decirle, señor, muéstreme la cadena de costos porque nosotros le vamos a autorizar o no a que suba los productos que usted vende. Eso no lo puede hacer. ¿De qué manera el Banco Central puede contener la inflación o atacar la inflación? A través de política monetaria. O sea, el que va a reemplazar al Toto Caputo, Guido, lejos de Sanleris. modificar Guido. la manera en la que se vino manejando hasta ahora el Banco Central, lo va a hacer solo en el hecho de no salir a timbiar para contener el precio del dólar con la guita fresca que venga del Fondo Monetario Internacional. Va a ser exactamente lo mismo que hizo Toto Caputo. ¿Qué? Más recesión. Claro. Las medidas monetarias son las únicas herramientas que tiene el Banco Central para bajar la inflación. Guido.
altísima tasa de interés, la va a conservar, algunos dicen incluso puede llegar a aumentarlas, eso sería una catástrofe, la economía está parada por eso, y más recesión, para que no aumenten los precios en la economía argentina.